¿Te cuesta decir no puedo? ¿Te cuesta decir no puedo? ¿Te cuesta aceptar que no podés? ¿Que a veces no podés, no vas a poder? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con esas situaciones? Con los momentos en los cuales necesitas pararte ahí, aterrizar ahí, reconocer ese lugar. No puedo. Yo pensaba que podía. Yo había apostado todo a poder, estaba convencido que podía de pronto. ¿Cómo te llevas con esas situaciones? Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Voy a poner algo en la pantalla ahora muy sencillito, pero te invito a que pensemos en esto. Hiciste todo, pensabas que ibas a llegar, que ibas a poder, pero no alcanzó. Vamos a tratar de visualizarlo de nuevo, ¿sí? Le diste con todo a ese proyecto, a ese sueño, o estás en ese proyecto, estás apostando a algo importante, estás poniendo todo, pero falta, no llegas. Ese espacio que queda allí, en blanco, ese vacío, es para que reflexionemos un momento, es como para visualizarlo de alguna manera, ¿sí? Representando eso que no llego, no puedo. ¿Cómo te sentís con eso? Y quisiera invitarte a que hagamos un ejercicio que de pronto, bueno, no alcancé a avisar para proveer esto, pero si tenés a mano un pedacito de papel por ahí en la Biblia, en el bolsillo, en la cartera, agarrá un pedacito de papel para anotar 2 o 3 cositas. Aunque sea un pedacito de papel chiquito, te va a servir. Si tenés una lapicera, creo que hace muy bien visualizar esto escribiendo un par de cositas que te voy a contar ahora, ¿sí? Los que no tengan papel a mano, vamos a hacerlo mentalmente. Pero si tenés para escribir, te animo a que lo hagas porque creo que puede servir. Ese espacio que representa el no poder, el no alcancé, no llego. Si tuvieras que escribir ahí, si tenés el papelito, escribilo como si fuera ese espacio en blanco. Y si no, mentalmente lo mismo. ¿Qué te genera ese espacio? ¿Sí? ¿Qué te genera eso que te faltó? ¿Qué te genera ese vacío? ¿Qué te genera el no poder? ¿Sí? ¿Qué te genera el quedarte ahí y no me da más, no llego? Vamos a tomar un momento, ¿sí? Para pensarlo y te animo a que te mires, ¿sí? Quédate a solas, con vos mismo, con vos misma, que esto es importante para que ahora abramos la Biblia. Trata de darte cuenta qué sentimientos te aparecen al darte cuenta de eso que no podés. Y escribilo, una palabrita, 2 palabritas, pueden ser más. Y si no tenés para escribir, pensalo y tratá de visualizar esas palabras. Me genera tal sentimiento, tal estado de ánimo, saber que no puedo, que no llego. Yo pensé en algunas palabras y las comparto con ustedes porque por ahí coincidimos. A mí no poder obviamente, me genera frustración. También me genera, ¿qué cosa? Enojo. No les voy a pedir que levanten la mano, a ver cuántos estamos acá, porque quizás seamos muchos, ¿sí? Pero nos puede generar enojo. ¿Qué más? ¿Alguien se anima a compartir algo más antes de poder? Porque si no, me estoy jugando yo solamente. Acompáñenme. A ver, ¿alguien se anima a compartir alguna palabrita? ¿Cómo? Tristeza, angustia. ¿Cómo? Perdón. Ajá. ¿En qué sentido? Ah,
bien. ¿Al otro o a uno? Ah, muy bien, perdón. Muy bien. En ese caso es una emoción positiva, ¿no? Bueno, a mí me aparece también miedo, que tiene mucho que ver con la angustia que dijeron por allí, porque cuando no podés, aparece el sentimiento de miedo, pero a partir de sentirme desprotegido, ¿no es cierto? No puedo, entonces hay algo que corre riesgo este proyecto, este sueño. No sé, no puedo ayudar a esta persona y tengo miedo por esta persona, los padres de pronto especialmente pensando, ¿no? Como padre por nuestros hijos, aparece miedo, puede aparecer miedo, y yo anoté una palabra más, impotencia, obviamente, ¿no? Y si esa impotencia de alguna manera no la clarifico, puede empezar a atravesar todo, puedo empezar a sentirme para todo que no puedo y no está bueno. Pero tampoco está bueno el otro extremo. Tampoco está bueno creer que tengo que poder todo. Ustedes saben, desde hace un tiempo ya se escucha bastante esto de la positividad tóxica. ¿Qué es la positividad tóxica? Creer que siempre hay que poder. Creer que ahora, cuestión que te lo propongas y listo. Desde el 2010 especialmente, que este gran filósofo, porque que es muy profundo, pero a la vez es muy, muy clarito, muy cotidiano para escribir, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, él escribió un librito espectacular llamado La Sociedad del Cansancio, ¿no es cierto? Y plantea cómo vivimos agotados por exceso de positividad, por creer que tenés que lograr todo en la vida, ¿sí? Por creer que tenés que poderlo todo, especialmente que nos inundaron las redes sociales y todos muestran sus logros y todos muestran la foto solamente porque no mostramos la película, ¿no es cierto? Mostramos la foto. La foto ahí del momento de gloria, la película nadie la muestra, ¿no? Después de esa foto, lo que es el día a día. Entonces creemos que sí, puedo alcanzar todo, el proyecto que me proponga, ya no importa, por ejemplo, voy a poner una sola variable, ya no importa edad, si quiero correr Mi señora está mirando allá, así que voy a decir otra cosa porque ella me reta que sí, uno cree que a cualquier edad puede seguir corriendo los kilómetros que sea, pero vieron que se nos... El otro día leí que una maratonista a los 65 años hizo los 42 kilómetros sub 3 horas. Bajó las 3 horas, para los que les guste y más o menos siguen el tema. Debajo de las 3 horas, los 42 kilómetros, una maratonista de 65 años o llegando a los 70 años, creo. ¡Wow! Entonces te hacen creer, bueno, ahora lo que te propongas lo podés hacer. Que por un lado está bueno, pero el problema es la positividad tóxica y creer que lo tengo que poder todo. El doctor David Burns, quizás habrán escuchado hablar de él porque tiene un bestseller, un muy buen libro titulado Sentirse Bien. Este libro muy interesante es un manual para trabajar uno mismo, no es, lo voy a decir con todo respeto, no es simplemente un libro de autoayuda, es un muy buen manual. El doctor David Burns es un psiquiatra y terapeuta, y en este libro trabaja muy bien cómo uno puede encontrar herramientas para enfrentar la depresión, a partir de especialmente técnicas cognitivas, ¿no? Poder trabajar con nuestros pensamientos, aprender a pensar más saludablemente. Pero en otro libro, no este que es el bestseller, sino uno que se titula Adiós Ansiedad, muy bueno también, y bueno, obviamente sobre la ansiedad, él plantea entre algunas herramientas para aprender a manejar la ansiedad, una que él llama la paradoja de la aceptación, y tiene que ver con esto. La paradoja de la aceptación. ¿Qué sería la paradoja de la aceptación? Esto de dejar de pelearte con lo que no podés.
dejar de jugar a que tenés que poder todo. Aceptar tus limitaciones. Perderle el miedo a reconocer tu vulnerabilidad. Hacer las paces con tu realidad, yo con la mía. No puedo todo. Y él cuenta el caso de un abogado que atendió uno de sus pacientes, un abogado exitoso, que no había perdido nunca un caso, pero que tenía pánico a un día perderlo. Tenía realmente terror a un día perder un caso. Y bueno, el doctor Burns fue trabajando con este abogado en terapia y salió que obviamente, bueno, no tan obvio, ¿no?, para esta persona que estaba sufriendo con la situación, que tenía detrás un miedo muy grande a que si se equivocaba, a que si perdía un caso ya no lo respetaran, ya no lo valoraran, ya no lo quisieran, por lo menos no tanto como él que sentía que por ser quien era o en realidad por hacer lo que hacía, por sus logros lo querían, ya no lo admiraran. Le tenía terror a eso. Hasta que un día llegó lo que tenía que llegar. ¿Qué llegó? Un día, obvio, perdió un caso. No quería salir de abajo de las frazadas, ¿sí? Pero tuvo que ir a consulta con el doctor Burns y bueno, allí desmoronado le contó, el doctor ya sabía. Y el doctor le dio una tarea que el abogado, no, se quería morir. Le dijo, ok, venía una cena, como una cena, un encuentro social de todos los abogados de la región. Y el doctor le pide, en esa cena, vas a tener que buscar a 10 colegas y conversar con los 10, un ratito aunque sea, un momento, de esto que te pasó. Vas a tener que contarle a 10 colegas que perdiste un caso. Y hablar un poquito del tema y después vení y contame qué pasa. Bueno, imagínate, este hombre no quería saber absolutamente nada, le dijo que de ninguna manera, se negó rotundamente, que apenas soportaba hablarlo con el doctor, se iba a poner a hablarlo con los colegas y encima con 10 colegas. Lo cierto es que en los siguientes días se seguía sintiendo tan mal que no le quedó otra, que cuando llegó porque ya, o sea, sentía que la situación lo aplastaba demasiado, le hizo caso al doctor y en la cena buscó 10 colegas en el momento ya más distendido y habló con ellos. No le quedó otra. Cuando vuelve a la siguiente consulta con el doctor le pregunta, ¿qué tal? Y el abogado le cuenta esto, le refiere esto. De los 10 colegas con los cuales habló de lo que le había pasado, 5 desestimaron olímpicamente el tema, no les importó nada. Simplemente siguieron hablando de las mariposas que pasaban, de nada. O sea, se sorprendió que era tan, digamos, natural hablar de que había fracasado, que había perdido un caso. Ahora, con los otros 5 estaba impactado, porque los otros 5 le agradecieron que él les hablara de esto, porque ellos también necesitaban hablar de sus fracasos. Y le agradecieron que él se animara y que abriera el corazón porque les hacía muy bien. Así que cuenta el doctor Burns que para esta persona fue revelador. Encontró un bienestar y un nuevo enfoque de lo que le pasaba que le marcó un antes y un después. Aceptar que no podés, aceptar que a veces no vas a llegar, aceptar que la vida es así. Pero en realidad la paradoja de la aceptación no la inventó el doctor Burns, por más excelentemente que la utilice. Los invito a que abramos la Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 es la sinopsis, la reseña
biográfica, de alguna manera, ¿sí?, de alguien que también tenía muchísimo problema con aceptar que a veces no podés. Esta persona tenía muchísimas dificultades para llevarse bien con la realidad de que a veces no vas a llegar, con la realidad de que no va a alcanzar tu esfuerzo siempre y vas a tener que enfrentar la frustración, la impotencia, el miedo. ¿Quién es esta persona? Filipenses 3. ¿A quién tenemos aquí? Al apóstol Pablo, que podríamos revisar un poquito su vida desde Hechos 8 y 9, cuando aparece en escena en la historia bíblica, pero vamos a Filipenses 3, porque aquí él mismo hace una síntesis de su biografía muy interesante. Filipenses 3, versículo 4. Notemos lo que está planteando aquí el apóstol Pablo. Dice, quizá mencionar rapidito que el marco de esto es una discusión teológica, pero nosotros, si bien estamos leyendo la Biblia y se trata de cuestiones teológicas, Dios cuando nos da teología en la Biblia, cuando nos da su revelación, tiene que ver con el todo del ser humano. ¿No es cierto? ¿Qué dice, por ejemplo, 1 de Juan 3? Amado, yo quiero que seas, 3 de Juan 1. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está preocupado por tu bienestar pleno. No es que vamos a leer teología o doctrina o Biblia desconectada de la vida. Dios es el creador de todo y de tu persona y de mi persona y de mi mente y de las leyes que gobiernan nuestra mente. Y si buscamos con humildad, con oración, con decisión en la Biblia, principios para la salud mental, es maravilloso lo que el Creador nos ha dejado allí. Y acá, si bien era una discusión teológica, tiene unas implicancias esto en la salud mental impresionante. La discusión teológica aquí en Filipenses 3 era, Pablo le decía a sus queridos amigos y hermanos de Filipos, no se dejen lavar la cabeza por los que les dicen que tienen que ganarse la salvación haciendo esto. Especialmente viene hablando acá de la circuncisión, en ese momento gran tema de discusión, ¿no?, por los que se denominaban maestros judaizantes. Y Pablo dice, no se trata de que con mi esfuerzo voy a ganar la salvación. Bueno, esto aplicado a la salud psicológica es impresionante. Entonces, Filipenses 3, versículo 4 dice, Pablo, recuerden, está hablando, aunque yo tengo también de ¿qué cosa? Confiar en ¿qué? En la carne. La expresión bíblica, confiar en la carne, se refiere a confiar en tu propia fuerza, en tu propia capacidad, ¿sí? De hecho, algunas traducciones, algunas versiones, ¿sí?, distintas traducciones, este pasaje lo expresan, este pedacito del texto lo expresan como confianza en esfuerzos humanos. Si alguien tiene, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, esa traducción, en lugar de confiar en la carne, dice confianza en esfuerzos humanos. O sea, Pablo estaba diciendo, a ver, si se trata de poder, acá estoy. Yo tengo suficiente como para confiar en mi capacidad de poder. Notemos que lo sigue diciendo. En este versículo todavía, estamos en Filipenses 3:4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué agrega? Yo más. Estaba convencido que podía. Versículo 5. Y noten ahora el repaso que hace de todas sus condiciones para poder. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, el más estricto de los estrictos. Los fariseos no tenían esa característica. El más preciso de los precisos, el más meticuloso de los meticulosos. A ver, Pablo estaba diciendo, tengo todo para poder, tengo todo. Mira, desde el 8º día, circuncidado, o sea,
me criaron con este ambiente, con esta preparación, tengo esta trayectoria, pertenezco a este grupo o a esta familia, tengo que poder. Tengo todo para poder. Sigamos leyendo. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y nos vamos a acordar de esto, ¿no? Repasemos un poquito. Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y él estaba convencido que su gran misión de la vida era defender la religión, la ideología que él tenía en ese momento, en realidad, y se llevaba puesto todo por delante. Entonces, en cuanto a celo, ¿sí? Y recuerdan que cuando él estaba convencido que había que seguir matando cristianos, ¿qué hizo? ¿Qué le pidió al Sanedrín? Cartas para ir a Damasco, a las sinagogas de Damasco, y ahí seguir matando cristianos. O sea, en otras palabras, la lectura de esto sería, si alguien hace mucho para poder, ese soy yo. Si alguien hace todo, me piden que haga hasta acá, hago hasta allá, para asegurarme que puedo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, hago todo para poder. Seguimos en el versículo 6. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Otra vez este énfasis, ¿no? ¿Cómo puedo? Mirá, me sale todo, irreprensible. Fariseo irreprensible, sí, me sale todo. Pero versículo 7 encontramos el clic en la historia de Pablo, la bisagra en la historia de Pablo. Noten que en el versículo 7 aparece por primera vez una palabra que a Pablo no le gustaba. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué les parece? Sí, la escuché. ¿Cómo? Pérdida. Pérdida. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora vamos a entender un poquito en un momento por qué dice por amor a Cristo. Pero vamos a quedarnos con la palabra pérdida. En algún momento, él se encuentra con la realidad de que no siempre iba a ganar. En algún momento se encuentra con la realidad de la pérdida en la vida, que no te alcanza, que no podés, que no salió como estabas convencido, como habías apostado todo. Vamos un momento a Hechos 9. Sin perder Filipenses 3, porque ya volvemos a Filipenses 3. Vamos un momentito a Hechos capítulo 9 para leer ahí brevemente lo que recién estábamos repasando, pero vamos a leer ahí un par de detalles, ¿sí? Hechos 9. Hechos 9, versículo 1, ¿sí? Es lo que decíamos recién. Saulo, respirando aún, ¿qué cosa? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Qué respiraba Pablo? Según el texto bíblico, ¿qué respiraba Pablo? Amenazas y muerte. ¿Cómo te imaginas que pueda ser la respiración de alguien que está respirando emocionalmente en ese estado, que está respirando amenazas y muerte? ¿Cómo te imaginas la respiración de alguien? ¿Cómo? Agitada. ¿Qué más? Ayúdenme que soy bastante sordo, ¿sí? Y ya acepté que no puedo escuchar bien. Agitada, ¿qué más? Fuerte, tensa, ¿sí? Furiosa, ¿sí? Bueno, fisiológicamente hablando, fuerte, tensa, agitada. Vamos a pensar un poquito en esta forma de respirar. Así vivía Pablo. Clara representación de la tensión en la que vivís cuando creés que tenés que poder todo a tu manera y punto. Cuando creés que podés todo, vivís con esa respiración que te agota. Esto refleja un estado fisiológico, si se quiere, ¿sí? Con una tensión, con una carga, con una aprensión. Imagínate el aliento de Pablo, así va llevándose todo por delante en la vida. Y notemos que su respiración tuvo que cambiar. Porque no vamos a leer toda la historia, pero sabemos que llegando a Damasco se confrontó con la realidad de que somos así de chiquititos, ¿sí?
se le apareció un momentito el Señor Jesús, lo encandiló con su luz preciosa, poderosa, con su presencia y lo dejó allá, ¿sí?, en la tierra, literalmente mordiendo el polvo. Y cuando se levantó, notemos el grado de vulnerabilidad con el cual tuvo que amigarse Pablo. Notemos, leamos un poquito más acá donde estamos, en Hechos 9, versículo 8. Vamos al versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, ¿qué cosa? Llevándole por la mano, de la mano le metieron a Damasco. Él que iba adelante a paso firme, liderando ahí el equipo que llegaba con el gran proyecto a Damasco, ¿sí?, como los que tenían el poder y lo podían todo y nada los iba a detener. Ahora lo tienen que agarrar de la mano, porque no puede ni siquiera caminar solo. Y lo meten a Damasco y lo dejan ahí y en una casa que lo recibieron. Y notemos, mis queridos, versículo 9, a tal punto tuvo que experimentar Pablo el no poder, que no podía ¿qué? Versículo 9. No podía ¿qué? Ni comer, ni beber. ¿Cómo te ha ido cuando te encontrás con la realidad de que de pronto la vida te frenó y te dijo, no, ahora no vas a poder, tenés que aprender a no poder? Pablo estaba en esa situación. Y notemos cómo cambió su respiración. Versículo, quizás leamos el 10 para seguir entendiendo la hilación del relato. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, o sea, en la misma ciudad, ¿no? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo Saulo? ¿Había cambiado o no había cambiado su respiración emocional? Y también física seguramente. He aquí, él ora. La oración es la respiración del alma. ¿Notamos el cambio de respiración? ¿Notamos el cambio de vivencia interior? ¿Notamos el cambio de fisiología? Vivía tenso, agotado, con malestar, se me fue la palabra, no importa, pero se sentía mal físicamente, seguramente, ni hablar mental, emocionalmente, espiritualmente, por respirar de esa manera, por su aliento furioso, ¿sí? Su interior furioso, por creer que todo lo tenía que poder y que sí o sí las cosas tenían que salir a su manera. Y ahora Dios le dice a Ananías, allí vas a encontrar un hombre entregado y orando. A veces, mis queridos, el Señor tiene que permitir que recibamos golpes duros en la vida para poder por fin descansar, entregarnos. No entregarnos al no me importa nada, no es esa entrega, aunque a veces puede llegar a ser parte del camino, luchar con la depresión, pero entregarnos a busco otra forma de poder, busco gestionar mis energías de otra manera, busco entender que la vida se trata de luchar de otra manera. Ahora Pablo respiraba oración, ahora Pablo podía tener paz, ahora Pablo podía empezar a manejar sus energías de otra manera. Ahora Pablo entendía que poder en la vida se trata de lo que escribió magistralmente, maravillosamente en 2 Corintios 12. Vamos a este
anteúltimo texto para volver a Filipenses 3 y terminar allí. Vamos un momento a 2 Corintios 12, ¿sí? Este pasaje sublime que escribió el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. No hay exactitud total, los eruditos no están totalmente de acuerdo si tenía que ver con la vista o no. Muy probablemente puede haber sido alguna otra dolencia. Lo cierto es que Pablo, después de esta bisagra en su vida, empezó a experimentar una dolencia que lo marcó de por vida, nunca se le fue. Probablemente haya sido la misma vista que le quedó afectada al encontrarse con la visión de la gloria del Maestro. Versículo 7, dice Pablo, 2 Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque ahora Dios le empezó a mostrar grandes cosas, ¿no? Cuando Pablo aceptó que no podía a su manera, Dios le empezó a mostrar grandes cosas. Para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Algo que me pincha, un aguijón, y que me recuerda que las cosas no van a ser siempre como yo quiero y punto, y no me voy a llevar todo por delante y listo, y no es que se tiene que poder a mi manera y listo. Un aguijón que me recuerda, un mensajero de Satanás que me ¿qué? ¡Epa! No nos gusta eso, ¿no? ¿Cómo te llevas con las cachetadas de la vida? A mí no me gusta. He tratado de esquivar algunas, pero otras no he podido. Y las cachetadas de la vida van a llegar para que nos demos cuenta de qué se trata la vida. De qué se trata. Entender el plan que Dios tiene para tu vida, el plan del amor de Dios y el plan para tu salvación y mi salvación. Pablo dijo, un aguijón que ¡pah!, me abofeté. No nos gustan las cachetadas de la vida, pero llegan. Y entonces, pero acá viene lo maravilloso. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8, 3 veces le rogué a Dios que me quite esto. Versículo 9, y el Señor, ¿qué le respondió? ¿Qué le respondió Dios? Bástate mi gracia. ¿Qué es eso? ¿Un sí o un no? ¿Te ayudo o no te ayudo? ¿Qué les parece? El Señor le respondió, 3 veces le rogó Pablo, que obviamente no era tres oraciones hacia la pasadita, sino 3 grandes crisis en su vida. Ayunó, pataleó, lloró, gritó, Señor, sacame esto, por favor, no lo aguanto más. Dios le respondió 3 veces y para siempre, bástate mi gracia. ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? ¿Qué les parece? Como por ahí suelen preguntar los chicos hoy, por lo menos yo escucho a mis chicos decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Te sirve o no te sirve que Dios te diga, te basta mi gracia? ¿Cómo nos cuesta aceptar que nos sirve y que es realmente lo que necesitamos? La palabra bástate que aparece acá en nuestra Biblia es la traducción de una palabrita griega impresionante que Pablo ahí la escribió cuando estaba escribiendo este pasaje. La palabra teleo, ¿sí?, que acá la pusimos en la pantalla, vamos a verla. En realidad está conjugada teleitai, pero el verbo en infinitivo es teleo, que significa, esto es lo importante, significa completar. El verbo teleo significa completar, cubrir, cerrar. O sea que el Señor le estaba diciendo a Pablo que en lugar de experimentar frustración, miedo, impotencia, enojo, confíe que Dios iba a completar, Jesús iba a completar eso que él no pudo, y en buena hora que no haya podido, en buena hora que la vida me haya cacheteado para entender por lo menos, a veces más tarde que temprano, pero entender que Dios quiere hacer algo maravilloso en mi vida. Amén. Que Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Noten que Pablo termina diciendo, en buena hora que llegó esto. Notemos ahí un momentito más en el versículo, ¿sí?, en el versículo siguiente.
Estábamos en el 9 y si miramos en el mismo versículo 9, Pablo termina diciendo, por tanto, de buena gana. Noten cómo cambia el ánimo de Pablo. Lo que hizo el doctor Burns con su paciente, excelente. Pero acá, sin sacarle el rol al terapeuta, todo como corresponde, pero acá tenemos nuestro creador con la terapia más profunda. Noten cómo cambia el ánimo de Pablo, dice, de buena gana entonces, de buena gana acepto las cosas como son, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, es cierto, basta de seguir jugando al perfectito, al omnipotente, al que todo me tiene que salir como yo quiero. No, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose entonces, para que por fin llegue y se quede, repose el poder de Cristo en mi vida. Amén. Porque saben que esta palabra es muy significativa, ya no tenemos tiempo y tenemos que ir cerrando, pero la palabra repose, acá en el griego, es una palabra que significa, es la misma palabra con una partícula ahí que se agrega, que nos gusta mencionarlo y por eso quizás lo tenemos presente en Juan 1, cuando dice que Jesús vino a acampar con nosotros, ¿sí? Vino a hacerse uno de nosotros. ¿Se acuerdan? Cuando los traductores nos explican que dice que Jesús habitó entre nosotros, puso su tienda y se quedó con nosotros, la encarnación de Cristo. Acá es la misma palabra, Jesús quiere derramar su poder para que se quede en tu vida. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces en la desesperación, en la crisis, Señor, no puedo. El Señor viene y te ayuda, pero después volvés a la creencia irracional de que sí vas a poder a tu manera. Y el Señor te respeta y se retira. Pero cuando realmente reconozco, Señor, te necesito permanentemente en mi vida para poder de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a mi arrogancia, el Señor ya se queda, completa eso de forma definitiva, reposa el poder de Cristo en tu vida. ¿No es maravilloso? A eso se refiere aquí el término. Entonces Pablo dice, de buena gana, acepto esto finalmente, porque significa que Jesús va a completar algo, que si no fuera por esta debilidad, Jesús no podría llenar de esta manera mi vida. Notemos el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Era masoquista Pablo? No, había entendido de qué se trata la vida. Me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces encuentro que tengo un Dios maravilloso. Realmente entiendo cómo Él me quiere bendecir. Esas palabras que anotaste en tu papelito o en tu mente, que las estás viviendo, las estoy viviendo. Cada uno tiene seguramente en este momento de su vida alguna lucha, algún dolor, alguna frustración porque no está pudiendo con algo que quiere y no puede. Te animo en el nombre de Jesús, por lo que dice su palabra, no por lo que dice simplemente una opinión humana, por lo que dice su palabra, en el nombre de Jesús, que donde pusiste eso que te pasa, no te digo que lo ignores, porque está bueno que nos demos cuenta, me pasa esto, pero que ahí esté Jesús, amén. Que mires que esta frustración, este miedo, este enojo es mi oportunidad para que Jesús pueda empezar a llenar eso. Porque si no me pasara esto, capaz que seguiría por la vida creyendo que puedo todo. Y vaya si no puedes tener la seguridad de que Jesús llena eso que te falta, porque dice, no lo vamos a buscar, solamente recordarlo y te animo, si anotaste en un papelito tus emociones que te genera este no poder, anotes estos versículos finales, que no los vamos a leer ahora. Romanos 8:32, que dice que si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Y también Filipenses 4:19, no se ve bien ahí, pero es 4:19, que es a continuación de Filipenses 3, que estábamos leyendo, la autobiografía que hace Pablo, esa sinopsis. Ahora en el capítulo 4 remata diciendo, Filipenses 4:19, mi Dios, pues, ¿qué cosa?
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también coloca allí, claro que sí, no podía faltar. Por eso Pablo dice, todo lo puedo a mi manera, todo lo puedo respirando furiosamente, todo lo puedo queriéndome llevar puesto todo por delante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo podemos repetir juntos? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga. Que esos sentimientos que están por no poder, que esa carga y esa angustia que sentís por no poder. Aquí hay alumnos, acá chicos, estudiantes, que probablemente están luchando porque no llegan con ese final, con esa materia, con la cuota, con tantas cosas. Padres que luchamos porque quisiéramos poder hacer más por nuestros hijos y nos damos cuenta que no podemos. O situaciones de salud, que ya no puedo hacer nada más. El Señor te dice, el Señor me dice, descansa, descansa, querido hijo, querida hija, descansa en mí. Deja de gastar tanta energía respirando tan furiosamente. Respira oración, entrégame tu carga, descansa en mí. Amén. ¿Querés hacer esta entrega al Señor? Si lo querés hacer, yo no sé cuál es tu carga, lo que necesitas entregarle al Señor, pero Jesús la está viendo en tu corazón. Y si querés entregarle en este momento esa carga, allí donde estás, te invito, si podés, y si no podés, ponete de pie, pero si te podés arrodillar para entregarle esta carga al Señor, te invito a que con este sencillo movimiento físico, corporal, pero que expresa lo que hay en tu corazón, Señor, me postro delante de tu presencia, me postro delante de tu amor, Señor, para entregarte mi carga, para entregarte mi lucha. Vamos a hacer esta entrega. Querido Señor, nuestro Padre Celestial, gracias por estar tan cerquita de nosotros. Gracias porque realmente podemos contar con vos, Señor. No somos de ninguna manera dignos de pedirte algo, de pedirte tu presencia, pero Señor, vos ya lo hiciste, no esperaste a que seamos dignos porque sabes que nunca lo podríamos ser, sino que nos amás, porque nos has creado y en tus manos nos tenés y sabés de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de nuestras contradicciones. Señor, podemos disimular para todo el mundo, pero no para vos. Y así como somos y como nos sabés, nos abrazás fuerte. Nos tomás en tus manos y no solo nuestra vida, sino que nuestras cargas y nuestra bronca y nuestra impotencia por no poder cambiar, por no poder ser mejores, distintos, por no poder alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos en este momento. Ay, Señor, qué lindo saber es que hay una verdadera manera de poder, que es entregarte realmente el control, seguir luchando, pero descansando en ti, descansando en tus manos. Y poder decir entonces sí, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias, Señor, te rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.